Volví a casa sin avisar. Vi a mi hija gritando y rompiendo todo, mientras mi yerno estaba de fiesta en Madrid. Así que congelé todas sus cuentas. Una hora después, me llamó 99 veces seguidas. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Pisé el Aeropuerto Internacional de La Paz justo cuando amanecía. La luz débil del día se asomaba entre nubes finas, pero no le di mucha importancia. La vieja maleta militar, gastada en las esquinas, descansaba junto a mis pies. En mi muñeca, el reloj de bolsillo de mi padre, que llevé durante 35 años en el Cuerpo de Marines, seguía marcando el tiempo con regularidad. No era solo un recuerdo, sino una promesa que me hice a mí misma. Donde quiera que fuera, hiciera lo que hiciera, siempre volvería a casa. Hoy, después de tantos años, estaba cumpliendo mi palabra. Arrastré la maleta por la zona de recogida de equipaje y terminé el papeleo sin contratiempos. Afuera, la gente iba y venía sin parar, pero yo solo quería salir de allí cuanto antes. Tomé un taxi y con la voz algo ronca le dije al conductor: «Vaya directo al número 256 de la calle Las Palmas, por favor». El corazón me latía con fuerza. En solo media hora podría abrazar a Marina, mi hija, y por primera vez cargar a mi nieto. Ese bebé que solo había visto en unas cuantas fotos que ella me envió. Marina acababa de dar a luz, y yo había soñado con este momento desde que me enteré de la noticia. Sentía que el corazón se me aceleraba. Como si no fuera una exteniente coronel de los marines mexicanos, sino solo una madre ansiosa por llegar a casa. En el taxi, la radio transmitía noticias sobre operaciones de la Marina. Palabras conocidas, operativo, seguridad, frontera, sonaban, pero no presté atención. Me había jubilado, oficialmente desde ayer, tras cumplir mi última misión: asesorar estratégicamente a la OTAN en una operación antiterrorista. 35 años en servicio me habían dejado recuerdos intensos: rescatar rehenes en Tijuana, evacuar civiles en el terremoto del 85, detener el contrabando de armas por la bahía. Cada misión me marcó con cicatrices, en la piel y en el alma. Pero ahora solo quería dejar todo atrás, ver la sonrisa de Marina y escuchar el llanto de mi nieto. Miré por la ventana. El océano azul se extendía a lo largo de la carretera. Las palmeras se mecían con el viento marino, como saludándome. Pero cuando el taxi dobló por la calle costera donde vivían Marina y Héctor, sentí un vacío en el pecho. La casa estaba a oscuras, cortinas cerradas, ni una luz encendida. Una inquietud empezó a invadirme. La casa de una pareja joven con un recién nacido debería rebosar de risas, llanto de bebé, o al menos la luz cálida de las ventanas. Aquí, en cambio, reinaba un silencio helado. Pagué el taxi y subí los escalones arrastrando la maleta. El rodar de las ruedas sobre la piedra sonaba seco. Toqué el timbre. El ding-dong retumbó, pero nadie respondió. Esperé un momento y luego golpeé la puerta, más fuerte. Silencio. Mi mente empezó a agitarse. ¿A dónde podría haber ido Marina? Acababa de dar a luz. Seguro debía estar en casa. ¿O habría pasado algo? Miré alrededor, pensando en forzar la entrada, cuando vi a doña Inés, la vecina de Marina, regando las flores de su jardín. Ella siempre fue amable y ayudaba a mi hija con algunas cosas cuando yo no estaba. Le grité: «¡Doña Inés!». La señora Inés levantó la vista, los ojos muy abiertos de sorpresa. «¿Bianca? ¿Cuándo volviste? ¿No te has enterado de nada?». Su voz temblaba, como si intentara ocultar un secreto. Crucé rápido la valla baja, con el corazón latiéndome con fuerza. «¿De qué hablas? ¿Dónde está Marina? ¿Está bien?», pregunté con urgencia, la voz quebrada. La señora Inés dejó la regadera en el suelo, se secó las manos en el delantal y me miró con preocupación. «Marina está en casa, pero hace unos días la vi muy mal. La vi llorando, sin salir, con la puerta cerrada. Y Héctor…». Se detuvo, como si no quisiera seguir. «¿Qué pasa con Héctor?», insistí, sintiendo como si una piedra enorme me aplastara el pecho. La señora Inés suspiró. «Mi hijo dijo que vio a Héctor subiendo fotos a internet, viajando por Madrid, presumiendo de todo, hoteles lujosos, fiestas, mientras que Marina…». No terminó la frase, pero yo ya lo entendía. Una mezcla de ira y dolor me subió por dentro. «¿Héctor?
ese yerno en el que confié, en el que creí que cuidaría de mi hija de paseo por Madrid, mientras dejaba a Marina sola en el momento que más lo necesitaba? ¿Qué demonios le había pasado a mi hija? ¿Y mi nieto recién nacido, dónde estaba? No dije más. Me di la vuelta hacia la casa de Marina, arrastrando la maleta, con la mente hecha un caos. En ese momento, un crash sonó desde dentro, como si algo se hubiera roto en 1000 pedazos. Luego, golpes, cosas cayendo y el grito desgarrador de una mujer. Reconocí al instante la voz de Marina. El corazón se me detuvo. Probé el picaporte y, para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Sin pensarlo, la empujé y entré, dejando la maleta en el umbral. «¡Marina!», grité, con la voz temblorosa por el miedo. Un mal presentimiento me oprimía el pecho. Me quedé en medio de la sala, sintiendo que me faltaba el aire al ver la escena. Todo en la casa de Marina, que alguna vez estuvo llena de risas y calidez, ahora parecía un campo de batalla. Las sillas y mesas volcadas, vasos y platos hechos añicos, brillando bajo la luz tenue. La ropa de Marina, de Héctor y hasta la diminuta de mi nieto, tirada por el suelo, como si alguien hubiera querido destrozar cada recuerdo. En el centro de la habitación estaba Marina, con el cabello enmarañado, los ojos rojos y hundidos, apretando un portarretratos roto. Lloraba y gritaba, la voz rota, como atrapada en una pesadilla sin salida. Él se llevó a mi hijo, me robó a mi hijo, murmuraba, cada palabra como un cuchillo clavándose en mi corazón. Avancé, con las piernas pesadas, conteniendo el miedo que crecía dentro de mí. «Marina, soy yo, mamá», dije, con la voz trémula, tocándole el hombro. Pero Marina me empujó con fuerza, casi haciéndome caer. Sus ojos me miraban, pero era como si no me reconociera, llenos de pánico y dolor. «¡No me toques!», gritó, lanzando el portarretratos al suelo, que se rompió aún más. El sonido del vidrio quebrándose cortó el aire. Me quedé inmóvil, con el corazón encogido. Esa no era la Marina que yo conocía, la que sonreía radiante, me abrazaba fuerte cuando yo regresaba, la que me contaba sus sueños de ser madre. Ahora parecía un fantasma atrapado en su propia mente. Respiré hondo, intentando mantener la calma aunque por dentro gritaba. Me lancé hacia ella y la abracé con fuerza, aunque se retorcía desesperada. «Estoy aquí, mamá está aquí. Tranquila, ¿sí?», le susurré, con la voz quebrada, a punto de llorar. Marina me golpeaba el pecho, gritando, «¡Suéltame! Tengo que buscarlo. Me robó a mi hijo». Cada palabra era un martillazo. La apreté más, usando todas mis fuerzas para que no saliera corriendo. Sus manos estaban heladas, temblando, como si la vida se le escapara del cuerpo. Sentía su desesperación en cada sacudida, en cada grito. Marina no solo estaba luchando contra mí, sino contra el monstruo que se había apoderado de su mente. Después de unos minutos forcejeando, las fuerzas de Marina se fueron agotando poco a poco. La chica se dejó caer en el suelo, cubriéndose el rostro mientras sollozaba. Su llanto ya no era un grito, sino un sonido entrecortado y ahogado, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Me arrodillé junto a ella, todavía abrazándola con fuerza, temiendo que si la soltaba volviera a caer en un ataque de desesperación. «Marina, dime, ¿qué pasó?», pregunté, con voz suave pero llena de preocupación. Pero Marina solo negó con la cabeza, sus manos temblorosas aferradas a su cabello, como si quisiera arrancarse todo de la cabeza para librarse del dolor. Recorrí la habitación con la mirada, buscando cualquier rastro de mi nieto. Luis, el nombre que Marina me había mencionado por teléfono, junto con una foto de un niño de ojos grandes y redondos. Me levanté y caminé rápido por el dormitorio, la cocina, el baño, revisando cada rincón. La cuna de madera, donde Luis debería estar acostado, estaba vacía. Una pequeña manta azul, todavía con olor a leche, yacía sola en el suelo. La recogí y la apreté contra mi pecho, sintiendo como si alguien me estrujara el corazón. No había llanto de bebé, no había calor infantil, solo un vacío que daba miedo. Regresé a la sala, donde Marina seguía encogida en el suelo, con la mirada perdida.
Marina, ¿dónde está tu hijo?, pregunté con la voz temblorosa, aunque ya intuía que la respuesta no sería buena. Marina levantó la vista. Sus ojos enrojecidos se llenaron de lágrimas otra vez. «Se lo llevó, me robó a mi hijo», gritó, golpeando el suelo con fuerza, arañando la madera hasta sangrar. Me arrodillé para sujetar sus manos, evitando que se lastimara más. «Héctor, ¿a dónde se llevó a Luis?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro hervía de ira y miedo. Marina rompió en un llanto incontrolable, temblando de pies a cabeza. Entre sollozos, me contó con voz entrecortada, como si cada palabra le costara arrancársela del alma. Dijo que no soy capaz de ser madre, que estoy loca, mamá. Ayer se llevó al niño sin decir nada. Me dejó aquí, sola. Marina se cubrió el rostro, llorando hasta casi no poder respirar. Me desperté y Luis ya no estaba en la cuna. Lo llamé. No contestó. «No sé dónde está mi hijo». Sus palabras me desgarraban por dentro. Héctor, ese yerno en el que confié, en quien creí que sería un apoyo para mi hija, ¿podía ser tan cruel? ¿Abandonar a Marina en plena crisis y llevarse a mi nieto sin una explicación? Abracé a Marina, sintiendo cómo su cuerpo entero temblaba en mis brazos. «Voy a encontrar a Luis, te lo prometo», le dije, aunque ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero sabía que si no hacía algo, Marina no iba a resistir. Mi hija estaba hundida en una depresión posparto, una enfermedad que yo, en todos estos años lejos de casa, no supe ver. Me culpé por haber pensado que enviar dinero era suficiente, que unas llamadas rápidas podían reemplazar mi presencia. Me equivoqué, y ahora mi hija estaba pagando el precio. Marina de repente se incorporó, corrió hacia la puerta y gritó: «¡Devuélveme a mi hijo!». Me sobresalté, corrí tras ella y la abracé con fuerza por detrás. «Marina, detente, no puedes salir en este estado». Casi le supliqué, con las lágrimas brotando. Ella forcejeaba, sus uñas arañaban mis brazos, pero no la solté. No podía permitir que saliera afuera en este estado de pánico. «Mamá, tengo que encontrar al niño. No puedo vivir si lo pierdo», sollozó Marina, con una voz débil, como si su alma entera se estuviera desvaneciendo. Cerré con llave la puerta, corrí las cortinas y traté de crear un espacio seguro para que Marina no pudiera salir en medio de su crisis. Ella se acurrucó en una silla, con los ojos enrojecidos mirando al vacío, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos, pero estaban frías, sin un ápice de fuerza. «Marina, quédate aquí conmigo, ¿sí?», le dije, con voz suave pero temblorosa. Ella no respondió, solo negó levemente con la cabeza, como atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo podía prometer algo si ni siquiera sabía dónde estaba mi nieto? Unos golpecitos suaves en la puerta interrumpieron mis pensamientos. Era doña Inés, pequeña, de pie en el porche, con los ojos llenos de preocupación. «Bianca, tengo que contarle algo», dijo, bajando la voz como temiendo que Marina la oyera. Le hice señas para que entrara, pero manteniendo la distancia para no alterar a Marina. Doña Inés comenzó, titubeante. «Ayer vi a Héctor subiendo al niño al coche. Parecía muy apurado, sin saludar a nadie. Llevaba una bolsa grande, seguro que con ropa y cosas de Luis. Le grité, pero solo se giró a mirarme y luego se fue directo». Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Héctor no solo había abandonado a Marina, también se había llevado a mi nieto, sin una sola explicación, sin un instante de duda. Cerré los puños, tratando de contener la ira que me hervía por dentro. Me giré hacia Marina y justo en ese momento, ella pareció presentir algo. Se desplomó en el suelo, se agarró la cabeza y rompió a llorar. Un llanto que desgarraba el aire. «¡Luis! ¡Hijo mío!», gritó, con la voz rota, arañando el suelo de madera hasta sangrar. De pronto, se lanzó hacia mí intentando arrebatarme las llaves de la mesa. «Tengo que ir por el niño, déjame ir», gritaba, con los ojos encendidos, como si solo existiera un objetivo en su mundo.
Yo la abracé con desesperación, las lágrimas cayendo. «Cálmate. Voy a traer al niño de vuelta, te lo prometo», le dije con voz quebrada, aunque sabía que esa promesa era frágil. Marina seguía forcejeando, sus uñas volviendo a arañar mis brazos, pero yo no la solté. No podía dejarla salir así, podría lastimarse o lastimar a alguien. «Marina, escúchame, quédate aquí, yo buscaré a Luis», le rogué, con lágrimas resbalando por mis mejillas. Ella me miró con los ojos nublados y de repente se desplomó en mis brazos, llorando desconsolada. «Mamá, no puedo vivir si pierdo al niño, él es lo único que tengo». Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón. La abracé con fuerza, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Marina, la chica que alguna vez brilló como el sol, ahora no era más que una sombra atrapada en un dolor insoportable. Sabía que tenía que actuar rápido. Marina estaba en una situación peligrosa y no podía dejarla sola en casa ni un minuto más. Llamé a un taxi con la voz apurada. «Venga de inmediato al número 256 calle Las Palmas, lo más rápido que pueda». Mientras esperaba, ayudé a Marina a sentarse en una silla. Le acaricié el cabello e intenté mantener el contacto con frases cortas. «Estoy aquí, Marina, no me voy a ir». Pero ella a veces sollozaba, otras se quedaba inmóvil y de repente gritó: «Luis, tengo que encontrarte». El grito me sobresaltó y vi la mirada asustada del taxista cuando se detuvo frente a la casa. Llevé a Marina hasta el asiento trasero, manteniendo su mano bien sujeta, como si al soltarla pudiera perderla para siempre. En el camino al hospital, Marina parecía atrapada entre dos mundos. A ratos lloraba desconsolada, se cubría el rostro y murmuraba: «Mamá, no puedo, no merezco ser madre». A ratos, permanecía en silencio, con la mirada vacía perdida por la ventana, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. De pronto, gritó: «Pare el coche, tengo que buscar a Luis». La abracé fuerte, manteniéndola en su asiento, aunque sentía que el corazón se me rompía. «Marina, soy yo, voy a encontrar al niño, confía en mí, ¿sí?», le dije con voz temblorosa, tratando de darle un poco de esperanza, aunque yo misma me ahogaba en el miedo. El taxista me miró por el retrovisor con ojos llenos de compasión, pero no dijo nada, solo aceleró. Al llegar al hospital, las enfermeras del área de psiquiatría recibieron a Marina de inmediato, y entonces la llevaron a una sala de evaluación, mientras yo me quedé afuera, mirando por la ventana. Marina estaba sentada en la cama, con las manos sujetándose la cabeza, como intentando ahuyentar a los demonios de su mente. Un médico alto y delgado salió a hablar conmigo. «¿Usted es la madre de ella?», me preguntó con voz serena. Asentí con un nudo en la garganta. Me explicó que Marina sufría depresión posparto, una condición que podía llevar a la madre a perder el control, incluso a comportamientos peligrosos. «Necesita tratamiento hospitalario, al menos por unos días. Le pondremos un sedante suave para estabilizar su estado de ánimo primero», dijo, entregándome un formulario de ingreso. Tomé el bolígrafo con las manos temblorosas y firmé. Cada trazo era como una puñalada, como si estuviera entregando a mi hija a otros para que la cuidaran. Sabía que era la única forma de salvar a Marina, pero la impotencia me asfixiaba. Cuando las enfermeras la llevaron a la sala de tratamiento, me quedé quieta en el pasillo, observándola por el cristal. Marina estaba recostada en la cama, con los ojos cerrados, pero aún con el gesto marcado por el dolor. Quería correr, abrazarla y prometerle que arreglaría todo, pero solo pude quedarme ahí, inmóvil. Al salir del hospital, fue cuando dejé caer las lágrimas. El viento del mar soplaba helado, pero no podía enfriar el dolor que llevaba dentro. Sentía compasión por Marina y al mismo tiempo me culpaba. Me había ido demasiado tiempo, ocupada con mis misiones militares, creyendo que enviar dinero bastaba para que viviera bien. No me di cuenta de que Marina estaba hundida en la oscuridad, ni de que luchaba contra una enfermedad que yo nunca había comprendido. Había fallado, como madre. En medio del dolor y la culpa, la imagen de Héctor apareció en mi mente, como una llama que quemaba. Él, disfrutando en Madrid, gastando el dinero de Marina, el mismo que yo enviaba para cuidarla, en fiestas, mientras mi hija perdía la razón por la ausencia de su hijo.
Fue aún más cruel al llevarse a Luis, arrebatándole la única razón para vivir. Cerré los puños, sintiendo que la sangre me hervía. Héctor no se saldría con la suya, no conmigo. Tomé el teléfono y llamé al teniente coronel Eugenio Ortega, un viejo amigo del ejército que ahora trabaja en la Agencia de Administración Financiera Militar. Eugenio, necesito verte, hoy mismo, dije con voz firme, aunque las lágrimas seguían cayendo en silencio. ¿Qué pasa, Bianca?, preguntó él, con un tono lleno de preocupación. Es un asunto de familia. Necesito tu ayuda, respondí breve. Eugenio aceptó de inmediato y quedó de verme en su oficina por la tarde. Tomé un taxi y regresé a la casa de Marina. Sentada en el coche, miré por la ventana. El océano azul profundo ahora solo me transmitía frío. Héctor había dejado un desastre, y yo iba a revolverlo todo para encontrar la verdad, recuperar a mi nieto y salvar a mi hija. Me paré frente a la puerta, el manojo de llaves temblando ligeramente en mi mano mientras buscaba la vieja llave, todavía con un poco de polvo de los años que estuve ausente. Cuando la puerta se abrió, el olor a humedad y el caos interior me golpearon como un puñetazo. La sala parecía un campo de batalla. Trozos de vasos y platos asomaban bajo la luz tenue. La ropa estaba tirada por todas partes y el aire era tan denso que costaba respirar. Caminé sobre los vidrios rotos. Cada paso se sentía como pisar mi propio corazón. Esta era la casa de mi hija, donde se suponía debía sonar la risa de mi nieto, pero ahora solo quedaba la devastación y el dolor que no pude evitar. Me acerqué al pequeño escritorio en la esquina, donde Marina solía sentarse a escribir las cartas que me enviaba cuando yo estaba en la base. Sobre la mesa, un sobre blanco abierto y dentro un montón de facturas arrugadas. Con las manos temblando las saqué. Cada hoja era como una acusación. Boletos de avión de ida y vuelta en clase ejecutiva México-España, a nombre de Héctor, pagados con la tarjeta de Marina. Una factura de un hotel 5 estrellas en Madrid, a un precio exorbitante, también desde la cuenta de mi hija. Y entonces me quedé helada al ver la última, un reloj Rolex valuado en casi 200,000 pesos, comprado apenas 3 días antes. Apreté la hoja con fuerza, sintiendo la sangre hervir. Héctor, el yerno en quien confié, en quien creí que sería un apoyo para Marina, había usado el dinero de ella para darse la gran vida, mientras mi hija se estaba volviendo loca de dolor por perder a su hijo. Fotografié cada factura, cada número, y las guardé con cuidado en mi teléfono. Cada vez que presionaba el botón, una mezcla de ira y tristeza me recorría. No era solo dinero, era el sudor y el sacrificio de mis años lejos de casa, lejos de mi hija, defendiendo al país. Yo le había enviado ese dinero a Marina para que tuviera una buena vida, para que cuidara a mi nieto. Y Héctor, a quien alguna vez llamé familia, lo había robado todo, dejando a Marina en crisis y llevándose a mi nieto. Tomé el teléfono, con la mano ligeramente temblorosa, y marqué para hacer una videollamada a Héctor. La pantalla se iluminó y apareció su imagen, de pie en el balcón de un hotel lujoso, con la vista espectacular de Madrid detrás. El bullicio de las risas de sus amigos se colaba como una burla a la miseria de mi hija. Héctor contestó con voz distraída, como si yo fuera una molestia. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando hacia un lado, claramente sin querer prestarme atención. Marina está hospitalizada, tiene depresión, dije directamente, con tono firme, aunque por dentro se me retorcían las entrañas. El rostro de Héctor se detuvo unos segundos, pero luego se encogió de hombros y contestó con frialdad. Ya lo sé. ¿Algo más? Dilo rápido, estoy ocupado. Sus palabras fueron como una puñalada en mi pecho. ¿Él sabía? ¿Sabía y aún así seguía allí, bajo el sol brillante y con copas de vino, mientras mi hija se hundía en un hospital? Respiré hondo, intentando contener la rabia que me hervía por dentro. ¿A dónde crees que fueron los depósitos que envié para cuidar de Marina? ¿Piensas que no lo sé? Dije con voz fría. Hotel de 5 estrellas, boletos de avión en clase ejecutiva, reloj Rolex, fiestas, todo lo vi en el estado de cuenta. Héctor alzó las cejas, una sonrisa burlona asomó en sus labios. Ese dinero también es mío, somos familia, respondió con tono desafiante, como si yo no tuviera derecho a cuestionarlo. ¿Familia? Esa palabra resonó en mi cabeza como una ofensa.
¿Él llama familia a eso? Después de abandonar a Marina, de llevarse a mi nieta, de gastar el dinero de la niña como si fuera suyo. Apreté el teléfono con fuerza. Mi voz temblaba de ira, pero me mantuve firme. Esta es la última vez que usas mi dinero. Sin darle tiempo a responder, colgué con el corazón latiendo a 1000, a punto de estallar. ¿Pensaba que me quedaría de brazos cruzados? Se equivocaba. De inmediato llamé al teniente coronel Eugenio Ortega, un viejo amigo del ejército que ahora trabajaba en la Agencia de Administración Financiera Militar. Eugenio, necesito tu ayuda, ahora mismo, dije con urgencia. ¿Qué pasa tan grave, Bianca?, preguntó con preocupación. Héctor, mi yerno, está robando el dinero de Marina. Necesito congelar su cuenta ya. Eugenio no preguntó más, solo dijo: encuéntrame en la oficina en 1 hora. Llegué a la oficina de Eugenio con el poder notarial financiero que Marina me había firmado antes de que saliera en misión. Era un documento simple, pero ahora era mi arma más poderosa. Eugenio lo revisó, asintió y enseguida se puso a trabajar con su equipo. En apenas 20 minutos, la cuenta de Marina estaba congelada. Todas las tarjetas de crédito vinculadas fueron anuladas y el saldo restante transferido a una cuenta privada a la que solo yo tenía acceso. «Listo, Bianca», dijo Eugenio con mirada comprensiva. «Gracias», respondí con la voz ronca, pero sintiendo un pequeño alivio en medio de la tormenta. Al salir de la oficina, mi teléfono no paraba de vibrar. Héctor llamaba una y otra vez, 99 veces en menos de 1 hora. Entre llamadas llegaban mensajes y audios, cada uno como una puñalada más. Primero, insultos llenos de furia. «¿Quién te crees para tocar mi dinero? Te voy a demandar». Luego, al no obtener respuesta, su tono bajó, intentando suplicar: «Bianca, por favor, podemos hablar. Necesito el dinero para cubrir gastos. No quise lastimar a Marina». Y al final, casi rogando: «Lo que quieras, pero abre la cuenta. Te devolveré a Luis». Sus palabras me hicieron temblar de ira. ¿Devolverme a Luis? ¿Se atrevía a usar a mi nieto como moneda de cambio? No respondí. Cada mensaje, cada llamada, solo aumentaba mi determinación. Traicionó a Marina, traicionó a mi familia, y ahora pagaría. Apreté el reloj de bolsillo de mi padre en la mano, sintiendo como si él estuviera ahí, recordándome que debía ser fuerte. «No te rindas, Bianca», escuché su voz en mi mente. Respiré hondo, salí a la calle. El sol ardiente de La Paz no podía disipar el frío que llevaba por dentro. Empujé la puerta y entré en la casa de Marina, sintiendo como si estuviera pisando un campo de batalla que ya se había enfriado. La casa seguía a oscuras, con trozos de vasos y platos rotos en el suelo que brillaban bajo la luz tenue, como heridas que aún no sanaban. Arrastré la vieja maleta militar hasta un rincón, dejándola junto al escritorio de Marina, ese lugar donde solía escribir cartas a mano para enviármelas. Ahora, el escritorio solo era caos: papeles arrugados, un bolígrafo tirado y una taza de café frío desde quién sabe cuándo. Respiré hondo, tratando de contener el dolor en el pecho. Héctor había destrozado la familia de mi hija y no iba a permitir que siguiera impune. Abrí la laptop militar que me había acompañado en tantas misiones. La pantalla azul grisácea se encendió, como un viejo amigo listo para combatir a mi lado. Ingresé a la cuenta bancaria militar con el poder de representación financiera de emergencia que Marina me había firmado y revisé la orden de congelamiento ejecutada por Eugenio Ortega. Todo estaba en orden. La cuenta de Marina estaba bloqueada, las tarjetas de crédito inhabilitadas y el saldo transferido a mi cuenta personal. Activé una alerta adicional para que cualquier intento de retiro desde su cuenta anterior me llegara al instante. Héctor podía estar en Madrid creyéndose a salvo, pero yo iba a cortar todas sus líneas de suministro. Abrí los estados de cuenta de los últimos 3 meses y cada cifra era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Una lista interminable de consumos en bares de lujo, restaurantes caros y hasta un pago por un fin de semana en un yate. Todo cargado a la tarjeta de Marina, con el dinero que yo enviaba para cuidar de ella y de mi nieto. Apreté el ratón con tanta fuerza que pensé que lo rompería.
Héctor no solo le quitaba el dinero a Marina, sino que vivía como un rey mientras mi hija se hundía en la depresión y mi nieto desaparecía sin explicación. Capturé cada pantalla y las guardé con cuidado en un disco duro externo y en un pequeño USB, igual que archivaba informes de misión en el ejército. No eran solo pruebas, eran armas para incriminarlo. El teléfono vibró, un número desconocido de un banco comercial. Señora Bianca, hemos recibido una solicitud de retiro de un préstamo a nombre conjunto de la señorita Marina y el señor Héctor. ¿Autoriza la operación? La voz del empleado era monótona, pero sentí que la sangre me hervía. No, respondí con frialdad. Quiero que bloqueen este expediente de crédito de inmediato. Nadie puede retirar dinero. El empleado dudó un segundo y luego confirmó que lo harían. Colgué, sintiendo que acababa de frenar un ataque enemigo. Héctor pensaba que era listo, pero no sabía que yo estaba acostumbrada a batallas mucho más duras. Llamé a Javier, un viejo amigo del sector de telecomunicaciones que solía ayudarme a rastrear señales en operaciones contra el contrabando. Javier, necesito que rastrees el número de Héctor. ¿Dónde está?, pregunté con urgencia. Javier no hizo preguntas, solo dijo, «Dame 10 minutos». No pasó ni ese tiempo cuando volvió a llamar. Su señal está en Madrid, cerca del centro. Parece que sigue en ese hotel. Asentí, aunque él no podía verme. Gracias, dije antes de colgar. Él seguía en Madrid, de fiesta, mientras Marina estaba en el hospital y Luis desaparecido. El dolor en mi pecho se convirtió en fuego, no para consumir, sino para impulsarme a actuar. Empezaba a oscurecer, y el atardecer rojo intenso tras la ventana parecía un recordatorio del tiempo que se escurría. Cerré con llave la casa de Marina, revisando cada cerradura para asegurarme de que nadie pudiera entrar. El coche viejo de la muchacha estaba estacionado en el patio, con las llaves todavía en el cajón. Conduje hasta el supermercado cercano, compré unas botellas de agua, algo de comida y 3 cerraduras nuevas, las más seguras que pude encontrar. Al volver, cambié todas las cerraduras de la puerta principal y trasera, sellándolas con cinta adhesiva militar con código, como solía asegurar el arsenal en el ejército. Esta no era solo la casa de Marina, era el lugar donde empezaría mi guerra para recuperar lo que nos habían arrebatado. Mientras empacaba los papeles sueltos de Marina en una caja de cartón, encontré una libreta vieja, de tapa de cuero gastada, escondida bajo un montón de recibos. La abrí y sentí que el corazón se me detenía. Dentro estaba la letra de Marina, con anotaciones minuciosas sobre las sumas de dinero que le había dado a Héctor, acompañadas de su firma en cada registro. 10,000 pesos, 15 de mayo, para pagar la cuenta de la casa a Héctor. 20,000 pesos, 2 de junio, Héctor dijo que los necesitaba para el trabajo. Muchas coincidían exactamente con las transacciones del estado de cuenta bancario, pero había otras, más grandes, que no aparecían en la cuenta. Héctor había recibido efectivo de Marina y luego retirado más de su tarjeta para guardárselo. Apreté la libreta entre las manos, sintiendo que acababa de encontrar una pieza clave en el rompecabezas de su traición. Me senté en la silla, con la libreta aún en las manos, y por primera vez me permití enfrentar el dolor más profundo. Héctor no solo era un mal esposo, era un parásito que había explotado a mi hija, que se aprovechó del amor y la confianza de Marina para vaciarle los bolsillos, viviendo con lujos mientras ella se hundía en la oscuridad. Yo había pensado que era familia, le di la mano el día de la boda de Marina, confié en que la cuidaría cuando yo no estuviera. Pero traicionó todo. El dolor que sentía no era solo por Marina, era también por mí, por haber confiado en la persona equivocada, por haber dejado que mi hija cayera en manos de alguien que no lo merecía. Tomé el teléfono y revisé los mensajes de Héctor. Seguía enviando, con un tono cada vez más desesperado. «Bianca, por favor, no fue mi intención. Voy a traer a Luis de vuelta. Solo abre la cuenta otra vez». Leí, pero no respondí. Cada palabra suya solo alimentaba mi rabia. ¿Pensaba que iba a creer esas mentiras después de todo lo que hizo? Guardé el teléfono, me levanté y continué organizando los papeles.
Cada factura, cada línea en la libreta de Marina era una bala. Y yo, exteniente coronel, sabía cómo usarlas para derribar a un enemigo. Al amanecer, llevé la caja llena de papeles a la oficina temporal en la vieja base naval. La habitación era pequeña, con el aroma persistente de madera envejecida y aceite de máquina, un recordatorio de mis años de mando. Aunque estaba retirada, aún podía usar ese lugar, un privilegio de mis días de servicio. Puse la caja sobre la mesa, la abrí y extendí todas las facturas, estados de cuenta y la libreta de Marina frente a mí. Cada hoja era una pieza de la traición, y yo, con la paciencia forjada en tantas misiones, comencé a cotejar cada monto. Fui pasando una a una las páginas de los estados de cuenta, comparando con las anotaciones apresuradas en la libreta de Marina. Un patrón claro empezó a tomar forma, como un cuadro pintado con mentiras. Héctor había hecho que Marina le entregara dinero en efectivo del que yo le enviaba, diciendo que era para pagar la casa, arreglar el auto o comprar cosas para Luis. Pero luego retiraba la misma cantidad de la cuenta bancaria de mi hija para guardársela. Había transacciones repetidas hasta el descaro. 15,000 pesos para una comida en un restaurante caro, justo después de que Marina anotara en la libreta que le había dado ese dinero para comprar leche para el niño. Apreté el lápiz con fuerza, las uñas clavándose en la palma. No solo robó dinero, robó la confianza de mi hija, le robó los días que debieron estar llenos de amor. En particular, me di cuenta de que los retiros más grandes ocurrieron justo después de que Marina diera a luz a Luis. Una factura me dejó helada. 50,000 pesos por el servicio de organización de una fiesta de cumpleaños para un amigo de Héctor, apenas 2 semanas después de que Marina diera a luz. Imaginé a mi hija acostada en la cama del hospital, agotada y asustada tras el parto, mientras Héctor usaba su dinero para celebrar, riendo y charlando con sus amigos. El dolor en mi pecho era como un cuchillo afilado que se hundía más cada vez que pensaba en Marina, la chica que alguna vez creyó que Héctor sería su apoyo, que le tomó la mano en el día de su boda con una sonrisa radiante. Yo la había dejado caer en manos de alguien así, y la culpa me asfixiaba. Encendí el escáner militar, un equipo viejo, pero aún funcional, y pasé hoja por hoja todos los documentos. Guardé 3 copias, una en el sistema interno de la base, otra en un disco duro externo y otra en un servicio de almacenamiento en la nube cifrado que solía usar para proteger documentos estratégicos. Cada vez que presionaba el botón de escanear, sentía que estaba levantando una fortaleza, cada ladrillo una prueba para desenmascarar a Héctor. No lo hacía solo por Marina, sino también por mí, para redimir mi ausencia durante tanto tiempo, para proteger lo que quedaba de mi familia. Tomé el teléfono de Marina, que había dejado sobre la mesa antes de entrar al hospital. La carpeta de mensajes estaba vacía, pero no me sorprendió. Héctor era lo bastante astuto como para borrar sus huellas, pero no sabía que yo había sido entrenada para descubrir la verdad. Abrí otra aplicación de mensajería que Marina casi no usaba, y tras unos cuantos pasos logré recuperar algunas conversaciones. Un mensaje de Héctor a sus amigos me hizo temblar de ira. La lana para este reloj salió de la wife. Ahorita está loca, así que ni cuenta se da. Acompañado de la foto de un reluciente reloj suizo, el mismo que había visto en la factura. Sus palabras fueron como una bofetada. Llamaba wife a Marina, se refería a su enfermedad como loca y se burlaba del sufrimiento de mi hija. Apreté el teléfono con fuerza, con ganas de destrozarlo, pero me contuve. Era una prueba y la necesitaba. Seguí revisando el correo de Marina y, por suerte, ella aún usaba la misma contraseña que yo conocía. En la bandeja de enviados encontré un correo de reserva de boletos de avión con un mensaje de Héctor. Usa la tarjeta de Bianca, ella todavía tarda en salir de la base, y si vuelve, tiene que avisar. Sus palabras fueron otra puñalada, no solo por la crueldad, sino porque me mencionaba a mí, la madre de Marina, como una pieza más de su plan. Yo había estado lejos, creyendo que Héctor cuidaría de ella, pero él aprovechó mi ausencia para saquear su dinero, abandonar a Marina y llevarse a mi nieto. Las lágrimas me corrieron silenciosas mientras guardaba ese correo en el disco duro. No era solo una transacción, era la prueba de que Héctor lo había planeado desde hacía tiempo, y yo, como madre, no lo vi venir. Esa tarde llevé todos los datos a la oficina de Eugenio Ortega.
Coloqué la caja de cartón sobre su escritorio y le dije con firmeza: Eugenio, esto es todo lo que tengo. Él le robó a Marina y necesito que confirmes su validez legal. Eugenio revisó cada página con una mirada seria. Bianca, esto basta para ir a juicio. No solo hubo abuso financiero, también puso en riesgo la salud de Marina. Le voy a indicar cómo presentar esto como prueba, dijo con voz segura. Asentí, sintiendo que una parte del peso se aliviaba, pero el dolor seguía ahí, cortante como una hoja. Antes de salir de la base, llamé para agendar una cita con el abogado Arturo Ruiz, a quien me había recomendado Eugenio. Necesito verlo mañana por la mañana sobre un caso de abuso financiero familiar, le dije, con la voz cargada de urgencia. La secretaria confirmó la cita de inmediato. Colgué, sintiendo que acababa de dar otro paso en el camino de esta batalla. Héctor podría pensar que estaba seguro en Madrid, pero no sabía que yo ya estaba lista, con toda la experiencia y la determinación de una exteniente coronel. Esa noche regresé al hospital a visitar a Marina. Ella dormía profundamente bajo los efectos de un sedante. Su rostro estaba pálido, pero las cejas seguían fruncidas, como si incluso en sueños siguiera luchando contra el dolor. Puse la caja de documentos sellados sobre la mesa junto a su cama y le acaricié suavemente el cabello. Voy a traer a Luis de vuelta, Marina. Te lo prometo, susurré, aunque sabía que no podía oírme. Me quedé ahí, mirándola, y por primera vez me permití llorar. No por debilidad, sino por el dolor de una madre que dejó que su hija cayera en manos de alguien como Héctor. Yo había confiado en él, había creído que sería parte de la familia, pero traicionó todo. Afuera, el viento del mar soplaba con fuerza, trayendo el frío cortante de la noche en La Paz. Pero en mi mente había un silencio afilado, como antes de cada operación militar. Sabía lo que estaba haciendo y no iba a detenerme. Héctor había convertido a mi familia en su juego, pero yo iba a hacer que pagara. A la mañana siguiente llegué al centro de La Paz, donde la oficina del abogado Arturo Ruiz quedaba encajonada entre viejos edificios. El viento marino traía el frescor de la mañana, pero no calmaba el fuego de ira que ardía dentro de mí. Llevaba 3 carpetas de documentos, ordenadas con la misma precisión con la que preparaba informes de misión en el ejército. Cada carpeta era como un cuchillo afilado, con pruebas de la traición de Héctor, el hombre que convirtió a mi hija en víctima, que se llevó a mi nieto y gastó el dinero de la familia como si fuera suyo. Apreté el puño, sintiendo en el bolsillo el reloj de bolsillo de mi padre, como un recordatorio de que debía ser fuerte. La oficina de Arturo era pequeña pero ordenada, con un tenue olor a papel viejo y tinta. Sobre el escritorio había una pila de expedientes, cada uno contando una historia dolorosa distinta. Arturo, un hombre de unos 40 años, se puso de pie para darme la mano. Su apretón fue firme y seguro, como si quisiera transmitirme algo de consuelo. Señora Bianca, Eugenio me habló de usted, dijo, observándome con atención, como evaluando la fuerza de un soldado antes de la batalla. Asentí, puse las 3 carpetas sobre la mesa y con voz firme dije: esto es todo lo que tengo. Héctor se aprovechó de mi hija y quiero que pague por ello. Arturo abrió cada carpeta, hojeando rápidamente los extractos bancarios, las facturas y los datos del teléfono y correo de Marina. Con un lápiz rojo anotaba con la rapidez de quien está acostumbrado a casos complejos. Esto es una transacción ilegal, murmuró, marcando un gasto en un hotel de 5 estrellas en Madrid. Y esto, prueba de abandono de una persona enferma, continuó, señalando un mensaje de Héctor presumiendo un reloj suizo. Cada palabra suya era como un martillazo, reforzando mi determinación. Sentada frente a él, con las manos entrelazadas, intentaba contener la oleada de dolor. Esos números, esas líneas escritas, no eran solo pruebas, eran la historia de la destrucción de Marina, de los días en que Héctor se aprovechó de ella sin que yo lo supiera. ¿Dónde está el poder notarial financiero de su hija?, preguntó Arturo, levantando la vista hacia mí. Saqué del maletín el original, con la firma de Marina y notarizado en la oficina jurídica militar. Lo revisó y asintió. Bien,
Con esto, tenemos autoridad para actuar de inmediato. Siguió revisando el expediente. Tomó algunas notas. Luego alzó la vista con una mirada aguda. Este caso es lo bastante sólido para llevarlo a juicio. Vamos a solicitar una orden de congelamiento urgente de bienes y la administración de la herencia de Marina. Héctor no podrá tocar ni un centavo más. Le di más información. Está en Madrid. Lo confirmé por la señal del teléfono. Arturo sonrió de lado, una sonrisa llena de intención. No se imaginará la velocidad con la que vamos a actuar, dijo con voz grave pero firme. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, haciéndome sentir que no estaba sola. No era solo una madre dolida, sino que tenía aliados, personas dispuestas a ponerse de mi lado para exigir justicia para Marina. Al salir de la oficina, pasé por el Ministerio de Justicia, donde el aire estaba cargado con olor a papel y el golpeteo de teclados. Presenté la solicitud para que el tribunal considerara la orden de congelamiento, acompañada de una copia del expediente. La funcionaria, una joven con la mirada cansada, revisó los documentos y dijo: «La audiencia será en 72 horas. Recibirá la notificación». Asentí, sintiendo que acababa de dar un paso importante en un camino largo. Pero por dentro, el dolor seguía vivo. Héctor había traicionado a Marina, y también mi confianza. Alguna vez me estrechó la mano en su boda, prometiendo cuidar de ella. Y ahora estaba en Madrid, viviendo con lujos sobre el sufrimiento de mi hija. Al regresar a la casa de Marina, vi un sobre blanco que había sido deslizado por debajo de la puerta, tirado solo en el suelo. Lo recogí, con la mano temblando un poco al abrirlo. Dentro había una nota manuscrita, con la letra de Héctor. ¿Podemos arreglar esto entre nosotros? Necesito dinero para pagar unas deudas. Por favor, Bianca, por Luis. La leí una y otra vez, sintiendo cómo me hervía la sangre. ¿Por Luis? ¿Se atrevía a nombrar a mi nieto después de habérselo llevado, dejando a Marina hundida en la crisis? Sus palabras eran una burla cruel, como si pudiera hacerme creer que realmente le importaba la familia. Doblé la nota y la guardé en el expediente de pruebas, sin responder. No merecía respuesta ni perdón. La mañana de la audiencia me paré frente al espejo y me puse el uniforme de gala que no usaba desde que me retiré. Las medallas brillaban bajo la luz, cada una contando una historia de los años que luché por mi país. Pero hoy no iba a la batalla por México, sino por Marina, por Luis y por mi propio corazón roto. Apreté el reloj de bolsillo de mi padre, sintiendo que él estaba conmigo, recordándome ser fuerte. Respiré hondo, salí de la casa y me preparé para enfrentar a Héctor, el hombre que traicionó a mi hija y convirtió a mi familia en su juego. La sala del tribunal era amplia, iluminada con luces frías de neón, mezcladas con el olor a madera vieja y húmeda. Entré con el expediente en las manos, que me pesaba como si llevara el mundo entero. Héctor ya estaba sentado al otro lado, con un traje Armani caro y un iPhone de última generación en la mano. Fingía cansancio, con los hombros caídos, como si él fuera la víctima. Pero yo sabía que era pura actuación. Su mirada pasó por mí, con un destello de arrogancia, como si todavía creyera que podía salirse con la suya. Me senté, entrelazando las manos, conteniendo la rabia que me ardía por dentro. El juez, un hombre mayor con la mirada seria, pidió a ambas partes que expusieran su versión. Arturo, mi abogado, se levantó y colocó sobre la mesa un voluminoso expediente de pruebas. Señoría, estas son las pruebas del abuso financiero y el abandono de un enfermo por parte del señor Héctor, dijo con voz firme. Fue proyectando cada documento: estados de cuenta con gastos lujosos, hoteles de 5 estrellas, boletos de avión en clase ejecutiva, relojes Rolex, facturas duplicadas que demostraban que Héctor retiró dinero 2 veces por el mismo gasto, y fotos tomadas de redes sociales, donde él presumía fiestas en Madrid, mientras Marina se desesperaba por la pérdida de su hijo. Cada imagen, cada cifra, era como una puñalada, no solo contra Héctor, sino también contra mi corazón, recordándome los meses en que dejé a mi hija sola. El abogado de Héctor, un hombre joven con voz engatusadora, intentó refutar. Estos gastos están dentro de los derechos de una pareja, dijo con seguridad. El estado psicológico de Marina era algo inevitable,
No se puede culpar a mi cliente. Sus palabras hicieron que cerrara el puño, clavando las uñas en mi palma. ¿Inevitable? ¿Se atrevía a decir eso cuando Marina le había pedido ayuda, cuando dependía de él, solo para ser abandonada en plena crisis? Quise ponerme de pie y gritarle, pero Arturo me puso una mano en el hombro y con la mirada me indicó: «Tranquila, tenemos pruebas». Arturo pidió que la doctora que atendía a Marina testificara. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño, subió al estrado. «Soy la psicóloga de Marina», dijo con voz serena. «Ella sufrió depresión posparto, una condición que se puede manejar si recibe el cuidado adecuado. Pero fue abandonada, sin apoyo familiar, lo que derivó en una crisis grave». Miró a Héctor con evidente indignación. Si hubiera recibido cuidados, su estado no habría llegado a este punto. Sus palabras fueron como un viento helado que silenció la sala. Miré a Héctor. Tenía la cabeza baja, pero no por remordimiento, sino preocupado por sí mismo. El juez me indicó que me pusiera de pie. Respiré hondo y hablé con voz temblorosa pero firme. Yo estuve fuera de casa para servir a mi país. Confié en que Héctor cuidaría de mi hija, pero se aprovechó de mi ausencia para vaciar nuestras cuentas y abandonar a Marina cuando más lo necesitaba. Nadie tiene derecho a usar mi ausencia para matar lentamente a mi hija. La sala entera quedó en silencio, como si mis palabras hubieran tocado el corazón de todos. Me senté, las lágrimas a punto de brotar, pero las contuve. No lloraba por debilidad, sino por el dolor de una madre que confió en la persona equivocada. El juez dictó: se congelan todos los bienes de Marina. La administración provisional queda en manos de la señora Bianca. El señor Héctor queda prohibido de acceder a los bienes y al domicilio de Marina. Héctor se levantó bruscamente y gritó: «¡Se va a arrepentir!». Pero los agentes judiciales le ordenaron salir de inmediato. Salió con la mirada llena de odio, pero yo no tenía miedo. Él ya había perdido, y yo sabía que iba por el camino correcto. Guardé los documentos en mi maletín y salí bajo el sol cegador del mediodía en La Paz. La brisa marina me envolvió con una sensación de alivio, como si me hubiera quitado de encima una parte del peso que cargaba. Pero el dolor seguía ahí, profundo en mi pecho. Héctor no solo traicionó a Marina, también traicionó mi fe en que la familia es el lugar más seguro. Me equivoqué, y Marina pagó el precio de ese error. Meses después, Marina empezó a estar más lúcida tras el tiempo de tratamiento. La niña comenzó a hablar, y su mirada ya no estaba tan perdida como antes. Un día recibí la notificación de una audiencia de divorcio unilateral, donde Marina era la demandante. La llevé al tribunal, me senté junto a ella y le tomé la mano con fuerza. Marina estaba en la banca de los testigos, con el rostro pálido pero con una mirada llena de determinación. Arturo presentó las pruebas, desde facturas hasta mensajes de Héctor, demostrando que él había aprovechado la enfermedad de Marina para quedarse con la custodia del niño. El tribunal aceptó la demanda de divorcio y otorgó la custodia de Luis a Marina. Cuando se leyó la sentencia, Marina me apretó la mano y las lágrimas comenzaron a caer en silencio. La puerta de la sala se abrió y entró una mujer cargando en brazos a un niño. Luis, mi nieto. Marina se levantó de golpe, extendió los brazos hacia él y lo abrazó con fuerza. Las lágrimas le corrían por las mejillas, una mezcla de alegría y dolor, como si intentara abrazar también los meses que había perdido. Yo estaba a su lado, mirando a Marina y a Luis, y sentí que una parte de mi corazón se sanaba. Marina me miró y me preguntó suavemente: «Mamá, ¿quieres cargarlo un ratito?». Asentí y mis manos temblaban al sostener a mi nieto por primera vez. Luis era pequeñito, cálido, con unos ojos grandes que me miraban como queriendo decir algo. En ese momento sentí que estaba abrazando el mundo entero, que todo el dolor y todas las batallas habían valido la pena. Me prometí en silencio que protegería a Marina y a Luis toda mi vida. Héctor tal vez nos había lastimado, pero no podía destruirnos. En los ojos de Luis, en los brazos de Marina, sentí un renacer, no solo el de mi hija, sino también el mío. Unos meses después del juicio, entré al Banco Central de La Paz.
donde la luz que se filtraba por los grandes ventanales caía sobre el piso de mármol, creando una sensación fría pero solemne. En mis manos tenía la resolución del tribunal que me otorgaba la administración de los bienes de Marina. Me senté frente a la empleada del banco, una mujer joven con mirada curiosa, y empecé a completar el trámite. Al ver los números en la pantalla, sentí que se aligeraba parte de la carga que llevaba. Héctor ya no tendría la oportunidad de tocar el dinero que yo le había dado a mi hija, aunque el dolor que causó seguía ahí, como una cicatriz que nunca sana. Transferí una parte del dinero a una cuenta personal para mantenerlo seguro, otra parte se la entregué a Marina para que comenzara de nuevo, y el resto decidí usarlo para algo más significativo. Durante las largas noches sentada junto a la cama de hospital de Marina, pensé mucho. No solo quería proteger a mi hija y a mi nieto, sino también ayudar a otras mujeres, mujeres como Marina, que habían sido abandonadas en la oscuridad de la depresión y el dolor. Así fue como creé el Fondo Nueva Luz, con el nombre de Marina y Luis, no Diego, como decía el borrador, Luis, el nombre de mi nieto, como un recordatorio del camino que habíamos recorrido. El fondo fue registrado como organización sin fines de lucro en el Ministerio de Desarrollo Social de México, con el objetivo de apoyar a mujeres con depresión posparto y madres solteras abandonadas. Crear el fondo no fue fácil. Tuve que ir de un lado a otro entre las oficinas, firmar montones de papeles y explicar el propósito del fondo a empleados administrativos que me miraban con desconfianza. Pero cada vez que me sentía agotada, pensaba en Marina, en aquellos días en que ella se acurrucaba en el suelo, llorando desconsolada por la pérdida de su hijo. Pensaba en Luis, el nieto pequeño al que juré proteger. Esas imágenes eran como un fuego que me impulsaba a seguir. Cuando por fin se aprobó la última licencia, me senté en la pequeña oficina del fondo, miré el sello rojo en el papel y por primera vez en muchos meses sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino de alivio, la de una madre que vuelve a encontrar sentido en la vida. Decidí organizar un pequeño evento en la cafetería comunitaria de La Paz, con paredes pintadas de un cálido amarillo y el aroma de café recién hecho. Quería que fuera una reunión sencilla, un lugar donde mujeres como Marina pudieran compartir su historia sin ser juzgadas. Invité a algunos psicólogos, varios voluntarios y a personas que me habían contactado tras el artículo sobre el fondo en el periódico local. Marina, aunque todavía débil, aceptó participar. «Mamá, quiero hablar, quiero ayudar a otras personas», me dijo, con un brillo leve en los ojos, la primera chispa de esperanza que veía en su mirada desde que volvió. Aquella tarde, la cafetería estaba más llena de lo que imaginaba. Mujeres, desde chicas jóvenes hasta madres mayores, se apretaban en sillas de madera, escuchando a Marina. Ella estaba de pie frente al público, la voz temblorosa, aferrando un vaso de agua como si le diera fuerza. «Lo perdí todo», comenzó, mirando al suelo. «Tuve a mi hijo, pero no pude ser madre. Sufrí depresión, me abandonaron y mi esposo se llevó a mi hijo». Hizo una pausa, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Pensé que nunca lo superaría, pero mi madre estuvo ahí, luchó por mí, por mi hijo. Marina me miró y sentí que el corazón se me detenía. Sonrió, una sonrisa débil pero sincera. «Hoy tengo de vuelta a Luis, y quiero decirles a todas que por grande que sea la oscuridad, siempre hay luz al final». La sala quedó en silencio, y luego se escucharon aplausos, no ruidosos, sino suaves, como una muestra de apoyo compartido. Sostenía a Luis en mis brazos, el niño se movía, con sus grandes ojos observando a todos como si quisiera unirse. Luis era un símbolo de sanación, de nuevos comienzos, no solo para Marina, sino para todas las mujeres allí presentes. Una mujer joven, con el cabello recogido en una coleta alta, se acercó a mí después de la charla. «Señora Bianca, yo también tuve depresión posparto», me dijo con la voz entrecortada. No sabía qué hacer, pero al escuchar a la señora Marina, siento que no estoy sola. Le tomé la mano y le dije: «No estás sola, nuestro fondo te ayudará, te lo prometo». Esa promesa no era solo para ella, sino para todas las que estaban luchando contra la oscuridad. Los medios locales empezaron a fijarse en el fondo.
Un pequeño artículo en La Paz Hoy hablaba de la historia de Marina, del Fondo Luz Nueva y de las mujeres que volvían a encontrar esperanza. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de personas que querían donar o necesitaban orientación. Sentía que no solo estaba haciendo caridad, sino devolviendo un favor a la vida, agradeciendo por darme la oportunidad de enmendar errores, de estar junto a Marina cuando más me necesitaba. Alguna vez fallé como madre, pero ahora estaba reconstruyendo, no solo para mi familia, sino también para personas desconocidas. Esa tarde, Marina y yo estábamos sentadas en el porche, mirando cómo el sol se escondía en el mar. Luis estaba recostado en el regazo de Marina, sus manitas aferradas a los dedos de su mamá, mientras ella se apoyaba en mi hombro, como solía hacerlo cuando era niña. El atardecer, de un rojo intenso, parecía prometer que el día siguiente sería más luminoso. «Mamá, gracias», dijo Marina, con una voz suave pero sincera. «Si no fuera por ti, no sé qué habría sido de mí». Le acaricié el cabello, sintiendo cómo las lágrimas me caían en silencio. «La que debe darte las gracias soy yo», respondí. «Tú me diste la oportunidad de ser una mejor madre». En ese momento sentí que mi alma renacía. Ya no era la madre que dejó a su hija caer en el dolor, ni la soldado que solo sabía pelear con enemigos externos. Era Bianca, una madre que había encontrado de nuevo el sentido de su vida protegiendo a su hija, a su nieto y a otras mujeres. Luis se movió y soltó una pequeña risa, y pensé para mí, por fin hemos vuelto a casa. No solo a la casa junto al mar, sino al hogar del amor, de la sanación y de los nuevos comienzos. Más de un año después de aquellos días llenos de lágrimas y dolor, estaba de pie en la pequeña cocina junto al mar, con la luz de la mañana entrando por la ventana y bañando los viejos cuencos de cerámica que usaba para cocinarle a Marina cuando era niña. El aroma del café se mezclaba con el suave sonido de las olas, creando una paz extraña y hermosa. Cortaba rebanadas de pan, colocándolas con cuidado en un plato, con el corazón ligero, como si nunca hubieran pasado las tormentas por mi vida. Desde la sala se escuchó la vocecita de Luis, mi nieto. «¡Abuela! ¡Abuela!». El niño, ya de 2 años, estaba sentado en su sillita alta, moviendo sus manitas para alcanzar un plátano de la mesa. Marina estaba a su lado, preparando leche para él, con una sonrisa dulce en los labios. Al ver esa escena, sentí que mi corazón se reparaba, que cada pedazo roto se unía gracias al amor. Puse el plato de pan sobre la mesa y me senté con Marina y Luis. Ella me miró, y en sus ojos ya no había la niebla de los días de crisis. «Mamá, no creo que hubiera podido superarlo sin ti», dijo, otra vez con voz suave y sincera. Dejé de masticar, mirándola a los ojos, y vi en ellos a una Marina más fuerte, pero también frágil, como un tallo que vuelve a levantarse después de la tormenta. «Tú eres la razón por la que luché», respondí con voz quebrada. El límite de una madre es cuando su hija sufre, y nunca se quedará de brazos cruzados. Marina me tomó la mano, apretándola suavemente, y en ese instante sentí que nos habíamos reencontrado, no solo como madre e hija, sino como 2 mujeres que juntas habían atravesado la oscuridad. Desayunamos entre las risas de Luis, que se untaba leche en la cara, haciendo que nos riéramos las 2. Esta paz era sencilla, pero para mí valía más que cualquier victoria en el ejército. Aquellos días tensos, las noches en vela junto a la cama de hospital de Marina, las carreras contra el tiempo para traer de vuelta a Luis, ahora parecían un sueño lejano. Miré a Marina y vi cómo poco a poco recuperaba su luz, y supe que yo también estaba renaciendo. Ya no era la madre que había fallado, que dejó a su hija en manos de alguien que no la merecía. Yo era Bianca, una madre que se levantó, que luchó, y que ahora vivía por las personas que más amaba. Después del desayuno, Marina contó su plan de buscar un nuevo trabajo. «Quiero empezar de cero, mamá», dijo, con los ojos brillando. «Me puse en contacto con un centro comunitario. Necesitan a alguien que dirija clases para niños». Asentí
animándola a seguir con la terapia psicológica regular para cuidar su salud mental. «Eres más fuerte de lo que crees, Marina», le dije, poniendo mi mano en su hombro. «Pero no intentes hacerlo sola, yo siempre estoy aquí». Marina sonrió y en esa sonrisa vi un destello de esperanza, como los primeros rayos del día entrando por la ventana. Seguí dirigiendo el Fondo Nueva Luz, ampliando nuestras actividades a las zonas montañosas de Oaxaca y Chiapas. Decenas de mujeres habían recibido tratamiento temprano para la depresión gracias a las donaciones y el apoyo de la comunidad. Una vez al mes, Marina y yo, junto con el grupo de voluntarios, partíamos con medicinas, manuales y palabras de aliento hacia las aldeas más alejadas. Ahora, Marina era quien se ponía al frente de esas mujeres, compartiendo su historia. «Yo pensé que no lo iba a lograr», les decía, con la voz temblorosa pero llena de fuerza. «Pero si yo pude, ustedes también pueden». Al verla repartir ayuda y conversar con mujeres que pasaban por lo mismo que ella, la vi como una luz encendida, iluminando la esperanza de otras. Me sentía orgullosa, pero más que nada, sabía que también estaba sanando por dentro. De vez en cuando, el abogado Arturo llamaba para decirme que Héctor seguía intentando contrademandar, reclamando derechos sobre los bienes. Presentó una solicitud para dividir los bienes comunes, pero el tribunal la rechazó de inmediato, dijo Arturo, con un tono algo irónico. «No tiene ninguna oportunidad». No respondía a ninguno de los mensajes de Héctor, ni leía las cartas que enviaba a la casa. Para mí, ya no existía. Fue parte de la familia, alguien en quien confié para cuidar de Marina, pero ahora solo era una sombra difusa, sin importancia. Esa tarde, me quedé en la sala con un marco de fotos nuevo en las manos. Era una foto tomada unos días antes, cuando Marina y yo llevamos a Luis a la playa. En la imagen, Marina lo sostenía en brazos y él reía a carcajadas, con los ojos brillantes como el sol. Colgué la foto en la pared, justo al lado de otra en la que aparecíamos Marina y yo el día que empezó el primer grado, con sus coletas rojas y su sonrisa radiante. Miré ambas fotos y sentí como si el tiempo hubiera dado la vuelta, pero esta vez éramos más fuertes, más unidas. «¡Abuela!», gritó Luis, corriendo a abrazarse a mis piernas. Lo alcé, le besé la mejilla y sentí ese calorcito como un regalo de la vida. Salí al porche y miré el sol ponerse sobre el mar, el cielo pintado de rojo intenso como una promesa de días mejores. Marina estaba sentada a mi lado, con Luis dormido en su regazo. «Mamá, siento que estoy volviendo a vivir», dijo, con voz suave pero firme. Le acaricié el cabello y sonreí. «Yo también, hija». Por primera vez en muchos años, sentí que realmente estaba en casa, no solo en la casa frente al mar hecha de ladrillos y tejas, sino en un hogar de amor, sanación y nuevos comienzos. En los ojos de Luis, en los brazos de Marina, encontré mi propia renovación, la de una madre que atravesó la oscuridad para recuperar la luz y que jamás dejaría que se apagara. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.